Buenas, mi nombre es Pablo Jiménez y a continuación voy a presentar la siguiente comunicación titulada Estudio de las diferencias en la motivación para el logro en las clases de educación física de bachillerato, una comparación según sexo. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización que nos haya dado la posibilidad de presentar en el Congreso esta comunicación que he realizado con mi compañera María Huertas González Serrano, así como con mis compañeros Carlos Pérez Campos y Francesc Bañuls Lapuerta. En cuanto al tema, me gustaría empezar la presentación introduciendo un poco la idea de que el aumento de la adherencia a la actividad física ha sido identificado como uno de los objetivos principales de la educación física en la literatura científica. En este aspecto, lo que la literatura nos indica es que los profesores asumen el rol de concienciar a los alumnos sobre la importancia de la práctica regular de actividad física en la adquisición de hábitos saludables. Asimismo, la evidencia científica nos indica que existe una relación entre los niveles de motivación, así como de competencia motriz, y los niveles de práctica de actividad físico-deportiva. En este aspecto, lo que la literatura o la ciencia nos sugiere es que aquellos sujetos que perciben tener mayor competencia motriz o que perciben tener mayor motivación hacia la educación física, así como los sujetos que tienen una mayor competencia motriz, tienden a tener mayores niveles de práctica de actividad física y sobre todo de actividad física vigorosa y intensa. De esta forma, identificar los perfiles de motivación en los estudiantes se convierte en una herramienta de gran utilidad para los profesores de educación física a la hora de planificar y adaptar sus clases en función de los perfiles de motivacionales de sus estudiantes. Investigaciones previas en el ciclo de primaria han encontrado que existen diferencias en la competencia motriz percibida entre hombres y mujeres. Sin embargo, no existen datos actualmente que hablen de cuáles son los perfiles motivacionales o de competencia motriz percibida en la etapa de la adolescencia. Además, esta etapa está caracterizada por el hecho de que existen múltiples cambios tanto a nivel físico como psicológico y en el entorno y la red social. Por eso se planteó el presente estudio que tenía como objetivo estudiar las posibles diferencias en la motivación hacia el logro de las clases de educación física según el sexo de los alumnos. El estudio que utilizamos es de corte transversal, se utilizó una metodología cuantitativa en la que se utilizó un cuestionario previamente validado en la literatura que se pasó en las clases de educación física de un instituto de la Comunidad Valenciana entre los días 2 y 3 de marzo de 2020. La muestra del estudio se trataba de 60 alumnos de primero de bachillerato con unas edades comprendidas perdón, una muestra de 60 alumnos de primer de bachillerato, de los cuales 34 eran mujeres y 26 eran hombres. Estos alumnos pertenecían tanto al grupo de primero A de bachillerato científico como al grupo primero B del bachillerato humanístico social. Las edades de estos alumnos estaban comprendidas entre 16 y 18 años, aunque la edad media de los alumnos era de 16,4 años, con una desviación estándar de 0,54 años. En cuanto al instrumento que se utilizó el cuestionario de AMPET, que mide la motivación hacia el logro de las clases de educación física y que es un instrumento, que es un cuestionario que se divide en tres factores. En primer lugar, tenemos el factor de compromiso y entrega en el aprendizaje. Tenemos asimismo también el factor de competencia motriz percibida y un último factor en el que están los ítems de ansiedad ante el error y las situaciones de estrés. Como se puede ver, este instrumento está compuesto de un total de 37 ítems y además nosotros incluimos tres preguntas sobre variables sociodemográficas como eran la edad, el sexo, la práctica deportiva y las actividades deportivas más practicadas. Por último, para el análisis de datos se utilizaron los softwares Excel para el análisis, para la representación gráfica de los resultados y SPSS para el cálculo de los estadísticos descriptivos, así como los cálculos de la estadística inferencial mediante las pruebas de Student. En cuanto a los resultados, en primer lugar, podemos observar como
un 56,7% de los alumnos indican practicar deporte, siendo una pequeña mayoría, mientras un 43,3% de los alumnos indican no practicar deporte. En cuanto a las modalidades deportivas más practicadas, destacan el running o el gimnasio, en segundo lugar el fútbol y por último tendríamos en tercer puesto la natación con un 5% y el baloncesto con un 3%. Respecto a las diferencias en los factores del cuestionario, podemos observar que inicialmente el factor de compromiso y entrega en el aprendizaje no presenta diferencias significativas entre hombres y mujeres. Sin embargo, en primer lugar, observamos como sí existen diferencias en la competencia motriz percibida, siendo los hombres los que perciben tener una mayor competencia motriz. Asimismo, en este caso podemos ver cómo en el factor de la ansiedad ante el error y las situaciones de estrés son las mujeres las que presentan unos valores más elevados, lo que nos indica que las mujeres tienen una menor competencia motriz percibida en línea con lo que había sucedido en estudios en educación primaria y además podemos ver cómo en este caso también aparece una nueva ansiedad ante el error y las situaciones de estrés. En cuanto a la discusión de los resultados, en primer lugar, hemos visto cómo las mujeres en nuestro estudio presentan una competencia motriz percibida menor que los hombres y a la vez presentan una mayor ansiedad ante el error y las situaciones de estrés. Esto es un resultado de gran importancia y los profesores de educación física deberán tener en cuenta los perfiles motivacionales de sus alumnas especialmente para poder adaptar sus sesiones y conseguir reducir esta ansiedad que puedan percibir los estudiantes ante el error y las situaciones de estrés, así como favorecer el aumento o la mejora de la competencia motriz de sus alumnas. Asimismo, las medias que hemos encontrado respecto a la competencia motriz percibida de los alumnos era de 2,01 en mujeres y de 2,94 en hombres. Teniendo en cuenta que la escala las escalas Likert que estábamos utilizando para este cuestionario estaban comprendidas entre 1 y 5, siendo 1 estando muy en desacuerdo y siendo 5 estando muy de acuerdo, podemos ver que existe una tendencia hacia las respuestas neutras o incluso hacia el desacuerdo, lo que nos indicaría que los estudiantes tienen una percepción mala o de que su competencia motriz no es buena. Por lo cual, futuras investigaciones deberán estudiar cómo diferentes metodologías pueden mejorar la competencia motriz de estos alumnos, teniendo en cuenta la ansiedad ante el error, como hemos comentado anteriormente, pero también sería muy interesante comparar la competencia motriz actual de los alumnos versus su competencia motriz percibida. Como conclusiones del estudio, en primer lugar destacamos que las mujeres presentan una menor competencia motriz percibida que los hombres en línea con lo publicado anteriormente en la literatura y además presentan una mayor ansiedad ante el error, lo que es un hecho novedoso. Futuras investigaciones deberán estudiar cómo el uso de diferentes metodologías puede favorecer la adaptación de las clases de educación física a estos hechos que hemos encontrado en el estudio y asimismo se sugiere que sería interesante el hecho de comparar los niveles de competencia motriz real con la competencia motriz percibida. Estas son las referencias que hemos utilizado para el estudio y simplemente dar las gracias antes de finalizar la presentación.